Del derecho prehispánico no se conoce un documento donde estén registradas todas las disposiciones legales u otro tipo de normas que regían la vida de los pueblos indígenas. Es decir, no hay un solo documento donde estén registradas, sino que eran en varios documentos, códices que existían. Es que usualmente las normas o los reglamentación del derecho de los mayas y de los mexicas era más bien un derecho oral, es decir, no era un derecho que estaba escrito, más bien era un conjunto de reglas que ellos tenían en su mente y que en su memoria y que se legaban de generación tras generación. Entonces, los datos que se tienen fueron recogidos por algunos cronistas y estudiosos de la época colonial. Si no se encontraron ya en algunos códices, algunas personas que vivieron en aquellos años y que pudieron haber vivido, o los hijos o los nietos tenían registros de cómo se practicaban esas normas, y a ellos se les pudo haber encuestado o entrevistado en aquellos tiempos para obtener esos datos de cómo practicaban, ¿no? Por ejemplo, aquí rápidamente vemos del derecho penal maya, es poco lo que se conoce del derecho penal maya, y la legislación entre las culturas aborígenes siempre es tardío. En realidad, los pocos datos que se tienen corresponden a los años anteriores a la conquista, dado que casi todo registro fue quemado por las órdenes religiosas españolas durante el proceso de la evangelización, lo que yo les comentaba hace ratitos, ¿no? Bueno, me voy a poner aquí en el derecho penal maya. Derecho penal maya, permítanme tantito. En donde ustedes ven el número 1, ahí les voy a leer eso, solo que en su diapositiva de ustedes no aparece. El derecho en los mayas fue utilizado por la clase dominante para sojuzgar al pueblo, es decir, como los sacerdotes y el Hueytlatuani, que era el monarca, eran los que tenían el poder para utilizar o implementar el derecho, impartir justicia prácticamente. El derecho penal maya era muy severo, no contemplaba la pena de prisión. Es decir, si alguien cometía un delito, no había prisión, no había cárcel, pero en lugar de prisión o cárcel, ¿qué contemplaba el derecho penal? La muerte, o sea, había la pena de muerte, la ley del talión, es decir, ojo por ojo, es decir, la retribución, lo que tú me haces, yo te hago también, y la de esclavitud. Cuando alguien cometía un delito, ya lo evaluaban ellos, si era pena de muerte, si era la ley del talión, ojo por ojo, e incluso también tenían no solo la de la esclavitud, sino la del destierro, lo desterraban de la comunidad y que se fuera. Pero el más severo y el más cruel era la esclavitud, porque la esclavitud pasaba de generación en generación. Es decir, si decían, Fray va a ser esclavo, entonces tenía que ser esclavo hasta que se muriera. Y si el delito impugnaba que eran más años, después de morir mi hijo, y si no tenía yo hijo, mi esposa se volvía esclava. Y si teníamos hijos, después de que mi esposa era esclava, mis hijos también eran esclavos, y podía pasar hasta la tercera generación, a los nietos o bisnietos, la pena de esclavitud, en el caso de los mayas. Y también en el número 3 nos dice que la pena y la obligación de reparar los daños eran trascendentales. Podían alcanzar a los hijos, a la esposa y a los demás parientes del condenado, es lo que estaba comentando. La pena podía pasar del esposo a la esposa, a los hijos o a los nietos, o incluso hasta algún primo hermano o pariente que tenían, en cuanto a alguna pena que fuera muy severa, en cuanto al castigo que se le podía impartir. La justicia maya diferenciaba los delitos dolorosos o dolosos de los culposos, y es decir, aquellos que se hacen de manera premeditada, con alevosía y ventaja, y de aquellos que se hacían de manera accidentada, por decirlo de esta forma. Y también los mayas usaban la amenaza y el escarmiento como medidas preventivas de los delitos. Esto era como una forma correctiva, por decirlo, ¿no? La amenaza y el escarmiento, como una forma preventiva para que no se cometieran delitos. En cuanto al derecho civil maya, los mayas conmemoraban diversas fases del desarrollo humano. ¿Sí? Su administración de justicia era expedita y definitiva. Es decir, expedita quiere decir rápida
rápida, rápida, sin tanto procedimiento, sin tanto protocolo, sin tantos dimes y diretes, sin tanto de que vea esta oficina, luego vea esta otra oficina, luego vea que haya ventanilla, luego lo traes para que lo firme, no, sino que era muy rápida y la resolución y lo que se dictaminaba o se dictaba como solución era definitivo, ya no había revocación, ya no se podía modificar. Y la impartían los BATAPs, es decir, los importantes funcionarios que eran designados por el Halach Unich o por el Weit Latuani. Los procedimientos judiciales mayas eran orales. Por eso muchos de esos procedimientos no se registraron en códices porque eran orales. El matrimonio se preparaba por casamenteras profesionales o por los padres de los pretendientes. Habían mujeres profesionales expertas para dedicar a las ceremonias de los casamientos. Y también la ceremonia la dirigían los familiares más viejos de los contrayentes. Estos podrían ser los abuelos de los que se iban a casar junto con los sacerdotes. El novio pagaba una dote por la novia. Es decir, el novio a pagar una dote tenía que trabajar la parcela o la tierra del suegro para poder ganarse a la novia. Y los cónyuges, o sea, el matrimonio podía recurrir al divorcio o al repudio. Es decir, también existía para ellos el divorcio, se podían divorciar. Pero en este caso también el novio tenía que pagar una dote. No sé cuántos años específicamente tenía que pagar, era un acuerdo entre ellos de cuántos años tenía que trabajar la tierra. Por ejemplo, en las escrituras, en la escritura cristiana, por ejemplo, en la Biblia, en los personajes bíblicos como Jacob para poder tener a su esposa Lía, a Rebeca y a Lía, tuvo que trabajar 7 años por una y 7 años por la otra, con sus suegros. Entonces, eso era muy común en la antigüedad. La mujer no heredaba derechos, o sea, no heredaba bienes o derechos. La mujer lo único que sí podía heredar era deudas de su marido y esclavitud de su marido. Y finalmente, no se practicaba la usura. La usura estaba prohibido en el derecho civil maya, o con los mayas. Es decir, estaba prohibido dar eso de dinero de préstamo. Yo te doy prestado dinero, te doy dinero prestado y te cobro intereses por tanto tiempo, por tantos meses que tú lo uses o administres ese dinero. Y algún tipo de contrato de compra-venta lo formalizaban, dice, bebiendo algún tipo de bebida particular que era como balché, le llamaban ellos, y ante personas, ¿no? Ante testigos. Eran las formas tradicionales de convenciones sociales. Eso es en cuanto al derecho, a la evolución del derecho. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda? ¿Algo que quieran aportar, comentar? Voy a suspender hasta aquí la grabación.